Buenas tardes, mi nombre es Luisa Araya, soy estudiante de abogacía en la Universidad de Mendoza y hoy quiero hablarles sobre un principio muy importante en el derecho penal, que es la presunción de inocencia. Puede que esto les suene algo técnico o muy desconocido, pero en realidad es algo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, que es que se nos juzgue sin pruebas. Vivimos en una sociedad donde muchas veces se nos condena antes de tiempo en la opinión social, en los medios de comunicación o en las redes sociales. Hoy en día en las redes sociales tenemos libre albedrío a la hora de opinar o de expresar nuestra opinión. Muchas veces se juzga a alguien sin pruebas. Esto puede afectar seriamente su reputación, sus relaciones y su bienestar emocional. Las redes sociales intensifican los rumores y agregan muchas veces datos falsos. Esto genera un daño social, moral y psicológico. Aunque la persona luego sea reconocida como inocente, el daño ya está hecho y muchas veces es irreparable. Pero el derecho nos enseña y recuerda algo muy importante, que es que nadie puede ser considerado culpable hasta que haya una sentencia que dicte lo contrario, y esto solo lo puede hacer un juez a través de un debido proceso. Este principio está reconocido en la Constitución, en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 18 de la Constitución Nacional nos dice que nadie puede ser penado sin un juicio previo y que su defensa debe ser respetada. En otras palabras, la Constitución Nacional lo que hace es garantizar que toda persona tiene derecho a un debido proceso y a que se respete su presunción de inocencia. Este artículo es una de las bases más sólidas del Estado de Derecho. Fue pensado para limitar el poder del Estado y evitar los abusos que en otros tiempos muchas veces llevaron a condenas sin un juicio previo. Y gracias a este principio, incluso las personas más cuestionadas tienen derecho a una defensa. La justicia no puede guiarse por emociones o por presión social, sino que tiene que guiarse por pruebas y el respeto a las garantías constitucionales. Esto también lo que hace es recordarnos que todos tenemos los mismos derechos, sin importar los actos que hayamos cometido, y nadie pierde su dignidad ni sus derechos mientras no exista una sentencia, que pruebe su culpabilidad. Entonces, en simples palabras, lo que significa presunción de inocencia es que toda persona tiene derecho a ser tratada como inocente hasta que haya una sentencia firme que dicte lo contrario. Lo que hace es proteger a las personas del poder del Estado y de los errores judiciales. Nadie tiene que demostrar que es inocente, sino que es el Estado quien debe demostrar la culpabilidad. Cuando este principio no se respeta, se daña a la persona y además a la confianza en la justicia. Seguramente alguna vez escucharon sobre casos en los que los medios de comunicación condenaron a alguien antes del juicio. Esa persona puede perder su trabajo, su reputación y ser afectada social y psicológicamente, aunque después se pruebe lo contrario. Un claro ejemplo real en Argentina es el caso de Belén. En Tucumán, en 2014, Belén estuvo presa casi 3 años tras ser acusada de haberse realizado un aborto. Sin embargo, en realidad ella sufrió un aborto espontáneo, es decir, la pérdida involuntaria del embarazo. Recuerden que en ese momento el aborto aún era ilegal en Argentina. Belén estuvo casi 3 años presa. Durante ese tiempo los medios y parte de la sociedad trataron y acusaron como culpable
antes de tiempo sin que existan pruebas. Años después, la Corte Suprema de Tucumán revocó la condena y ordenó su libertad, reconociendo que se había vulnerado su presunción de inocencia y su derecho a un juicio justo. Este caso lo que hace es mostrarnos claramente que cuando se viola la presunción de inocencia, el daño que causa a la persona es prácticamente irreparable. Es por eso que respetar este principio es clave para que exista justicia, igualdad y dignidad humana. La presunción de inocencia no es solo una norma, sino que es una herramienta que nos protege a todos. Desde el punto de vista jurídico, la vulneración de la presunción de inocencia no es solo una injusticia moral, sino que tiene consecuencias legales concretas. En nuestro sistema, la carga de la prueba recae sobre el Estado, es decir, que son los órganos de investigación y el Ministerio Público los que le deben aportar elementos suficientes para probar la culpabilidad. Y el juez es quien valora estas pruebas en un debido proceso. Existen además vías de tutela que atropellan derechos, medidas cautelares en los procesos, recursos que buscan restablecer derechos fundamentales de forma urgente. Por otra parte, cuando la prensa o terceros difunden información falsa o acusatoria sin sustento, la persona afectada puede acudir a la vía civil por daños y perjuicios para reclamar reparación de daño moral y material. También a denuncias penales por calumnias o injurias si corresponde. Desde lo humano, creo que hay que entender que las herramientas legales, si bien son necesarias, no siempre son suficientes. Por eso nuestra responsabilidad como ciudadanos es muy grande. Si alguien se ve involucrado o conocen a alguien en una situación parecida, lo primero es no juzgar y evitar la difusión de rumores. Si a uno lo acusan, el consejo práctico sería solicitar asesoramiento jurídico profesional cuanto antes y no declarar públicamente sin la orientación de un abogado. Reunir las pruebas que acrediten su versión y que serían mensajes, testigos, certificados, etc. Si conoces a una persona acusada, ofrecer apoyo y acompañamiento puede marcar una diferencia muy grande. Y en este plano social debemos exigir mayor responsabilidad y pedir rectificaciones siempre y cuando sean necesarias. Como estudiante de abogacía, creo que nuestro deber es promover el respeto hacia este principio, tanto en los tribunales como en la sociedad, porque la verdadera justicia solo existe cuando se respetan los derechos de todos, incluso de quien está siendo acusado. Muchas gracias.